Bien, como hemos rezado en la Eucaristía con el Salmo responsorial, un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Corresponde esa frase al Salmo 50, el Salmo que lo tienen ahí en la mano ahora, y podemos comenzar este rato de reflexión rezándolo juntos, a dos coros como lo hacíamos ayer. Primero el coro que tienen ustedes a su derecha y luego el otro coro. Pues comenzamos juntos. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirá los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sin entrar ahora en ninguna hondura especial, pero se dan ustedes cuenta de que en el Salmo hay como 4 partes. Una primera, el versículo 3, que es una llamada, una apelación a la misericordia de Dios, en la que ya se incluye una confesión del creyente. Soy culpable, porque dice borra mi culpa. Pero ahí lo esencial es la llamada a la misericordia de Dios, que la necesitamos todos. Luego vienen los versículos 4 al 11, lo que podríamos llamar el creyente en el reino del pecado, y reconoce que su culpa, limpia mi pecado, cometí la maldad que aborreces, mira en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, etc. Cae en la cuenta de que la condición humana muchas veces vivimos en el reino del pecado. Y vienen luego los versículos 12 al 19, en los que podríamos decir, gracias a la misericordia de Dios, da un salto y de ese reino del pecado pasa, podríamos decir, al reino de la gracia, con un corazón nuevo. Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro, no me arrojes lejos de tu rostro, y quiere el Espíritu de Dios. Ese espíritu expresado de triple forma, porque habla de un espíritu firme, versículo 12, de un espíritu santo, versículo 13, y de un espíritu generoso, versículo 14. Y por fin cierra el Salmo, los versículos 20 y 21, con un apéndice final que puede ser de la época posterior a cuando han vuelto del destierro de Babilonia y necesitan reconstruir la ciudad de Sión, reconstruir su ciudad de Jerusalén. Por tu bondad, Señor, favorece a Sión, reconstruye sus murallas. Bien, ahí tenemos este salmo especialmente utilizado, especialmente lo rezamos en el tiempo de Cuaresma como un salmo penitencial. Bien,
y le dan la vuelta a la hoja y tenemos ahí un pequeño esquema para seguir la charla de hoy. Porque ayer decíamos que sentimos todo el deseo y la llamada de caminar en la santidad, la llamada de la conversión. Pero me digo, bueno, yo quiero, pero yo soy barro. Lo nuestro es una historia de amor, es verdad. Dios nos ha elegido. Israel es pueblo elegido de Dios. Jesús, el gran elegido y enviado por el Padre Dios. La Iglesia elegida de Dios. Y cada uno de los cristianos, cada uno de nosotros, pues también elegidos por Dios. Y nos ha elegido a través de muchos ángeles, entre comillas. Yo creo que cada uno de nosotros podríamos pensar, no sé si lo dije ayer, pero lo repito muchas veces, en tantas personas que nos han ayudado en nuestro camino para encontrar la fe, para encontrar la cordura, para encontrar vivir con sentido común. ¿Cuántos ángeles de Dios ha habido de los que Dios se ha valido para elegirnos a cada uno de nosotros? Una historia de amor, por tanto, gozada como experiencia gozosa nuestra, como experiencia cristiana. Dios nos ha llamado a cada uno a la santidad. La Iglesia nos llama y nos proporciona caminos de santidad. Ayer hablábamos de esas actitudes ante Dios, de esos medios que nos propone la Iglesia, la oración, el ayuno, la limosna, de esos sacramentos que nos dan su gracia. Hablábamos del bautismo, la Eucaristía, la reconciliación. La Iglesia nos llama y nos proporciona caminos para la santidad. Y por tanto, casi diríamos lo primero que hemos de hacer es arrancar nuestros miedos y echarnos en los brazos de Dios. Decirle con sencillez, soy una pobre criatura, pero aquí me tienes, aquí estoy. Y hemos de plantar actitudes, confianza, súplica, acción de gracia. Por tanto, desde el gozo de ser elegidos de Dios, de experimentar esa presencia de Dios en nuestra vida, estamos llamados al gozo de ser de los hermanos. Estamos llamados a tener una vida con vocación de servicio. Pero si por Dios siempre hay fidelidad y entrega, por nuestra parte, lo sabemos muy bien, no siempre es así. Aparece en vez de servir a Dios, servir a nuestros diosecillos. Aparece nuestro querer hacer a Dios a nuestro antojo. Y aparece, en una palabra, nuestro pecado. La concupiscencia que nos lleva a vivir para mí y olvidarme de los demás. La concupiscencia que nos lleva a ese egoísmo que tantas veces lo declinaríamos como yo, mí, me, conmigo y tú al margen. Yo para mí, para los míos. Bien, caemos en la cuenta de que el pecado está en nuestra vida. Somos de barro. Estamos llamados a volver al amor primero, como decíamos ayer, pero somos de barro. Efectivamente, somos de barro. Y podemos pararnos ahí y ver la grandeza y la miseria de la criatura humana. En el primer puntito que pongo ahí luego hablo de creados para la felicidad. Y puntito 2, pero llevamos este tesoro en vasos de barro. Creados para la felicidad, sí. Según las primeras páginas de la Biblia, el hombre fue creado para ser feliz, para ser el amigo de Dios. Dios bajaba cada tarde, según el relato del Génesis, a pasear por el jardín con Adán y Eva, en armonía con toda la creación, con los animales, con las plantas. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Más imposible. Son metáforas, pero expresivas de ese cariño de Dios a la criatura humana. En el Salmo 8 se dice: lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Y estamos llamados a vivir en unos cielos nuevos y una tierra nueva, que dice el libro del Apocalipsis. Por tanto, si desde el principio lo creaste a tu imagen y semejanza, lo acompañas, el Señor es mi pastor, incluso por las cañadas oscuras de la vida, lo acompañas durante la vida y está llamado a vivir en unos cielos nuevos y una tierra nueva, en la morada de Dios con los hombres, el hombre está llamado a ser feliz.
Pablo, en la carta a los romanos, nos estimula en este sentido diciendo que es impensable la gloria que se ha de manifestar en nosotros, y continúa diciendo: seremos liberados de la servidumbre de la corrupción y participaremos en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y siendo esto así, concluye Pablo en ese capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Concluye él: en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos ha amado. También podemos ver esta grandeza del ser humano en la carta a los Efesios, capítulo 1, donde dice que fuimos elegidos desde antes de la formación del mundo. O se me viene a la cabeza ahora cuando Dios llama al profeta Jeremías y le dice que te elegí desde el vientre materno, desde antes que estuviera en el vientre materno, es decir, desde siempre. Elegidos, por tanto, desde siempre para ser de Dios. Hijos adoptivos suyos, alabanza de su gloria, sellados con el Espíritu Santo, dice la carta a los Efesios. En definitiva, podemos gritar gozosamente: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Así dice Juan en su primera carta. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Y así, cuando rezamos, no rezamos nunca a un Dios allá distante, sino al Dios Padre nuestro, al Dios cercano, al Abba, que decía Jesús. Vosotros pues orad así: Padre nuestro. Ayer lo veíamos. Efectivamente, somos poco inferior a los ángeles. Pero, segundo punto, llevamos este tesoro en vasos de barro. Nuestra fragilidad, es enorme. Pablo, de mil modos, nos lo va a recalcar. Él habla del aguijón de la carne que llevaba él y que llevamos cada uno de nosotros, y que constantemente nos está empujando a la corrupción, de una manera o de otra. Cada uno sabemos cuáles son nuestras corrupciones, por dónde va nuestro talón de Aquiles, pero eso está ahí, eso está en nosotros. Y así, si el hombre es poco inferior a los ángeles, y es verdad que veíamos antes en el Salmo 8, también no somos más que lo que dice el Salmo 90, hierba que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la siegan y se seca. Es decir, somos nada, algo muy pasajero. Y en ese mismo Salmo hay unos versículos, el versículo 10 y 12, que dice que nuestros años, se acaban como un suspiro. Dice que lo normal es que vivamos en la época, cuando se escribía aquello, hasta los 70 años, y el más robusto hasta los 80, pero pasan deprisa y vuelan, dice. Yo cuando rezo este Salmo 90, 89, siempre le pido a Dios: ayúdame a ser sensato, ayúdame a saber contar mis años, porque yo no estoy aquí para la eternidad viene después, yo estoy aquí de paso, ayúdame a ser sensato y a contar bien mis años. Y eso, así, el hombre justo, porque el impío, y a veces ahí estamos nosotros, dice otro salmo, el Salmo 1, es como paja que arrebata el viento, como tamo en los montes, que se lo lleva el viento rápidamente. Bien, y sinceramente, espontáneamente, se me ocurre decir, y entendámoslo: gracias, Señor, por el pecado que soy. Parece una contradicción, pero gracias, Señor, por mis tantísimas posibilidades de romperme. El pecado, podríamos decir, tiene también su parte, entendedme, buena, su parte de gracia, porque el pecado reconocido me hace caer en la cuenta de que necesito de Dios, de que yo solo no puedo. Y bien claro lo dejó Jesús cuando aquellas palabras suyas del sarmiento y la vid. El sarmiento que no está en la cepa no sirve para nada. Y dice Jesús textualmente: sin mí nada podéis hacer. Y San Agustín, comentando este versículo de Juan 15, dice: oye, fijémonos bien, no dice Jesús sin mí podéis hacer
pocas cosas. Dice, sin mí nada podéis hacer. Y San Agustín tenía experiencia de esto, lo había vivido en sus propias carnes. Y un poco más adelante dice luego Pablo, por 3 veces pedí a Dios que me quitara el aguijón de la carne, y Él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra en tu flaqueza. Yo creo que hemos de caer en la cuenta siempre de que mis pecados, mis fallos, mis incoherencias, pues son grandes. Pero la gracia de Dios es muchísimo más grande que todos nuestros pecados juntos. Por tanto, reconozcamos nuestro pecado y que nuestro pecado nos lleve a caer en la cuenta de que necesito de Dios. Siendo nosotros barro, aparece la fuerza tan extraordinaria que es Dios. Somos un cuenco frágil, muy frágil, pero capaz de llenarse de Dios y de, una vez que se ha llenado de Dios, ir por la vida con la fuerza de Dios y llevando agua a los hermanos. Feliz culpa que trajo tal Redentor, dice el pregón de la noche pascual. Feliz culpa que trajo tal Redentor. Bien, y punto siguiente, punto B, ese barro se muestra en muchas cosas, pero cuando se explica los primeros capítulos de la Biblia, los primeros capítulos del Génesis, se explica muy bien en clave de rupturas. El hombre, creado para la felicidad, como decía antes, rompe en primer lugar con Dios. Ante la tentación aquella del orgullo, seréis como dioses, pues se niega a cumplir el plan de Dios, no obedeciendo. Ruptura con Dios. Y huida de Dios. Sigue diciendo el relato del Génesis, Adán y Eva oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé, que se paseaba en el jardín a la hora del atardecer, y el hombre y la mujer se ocultaron de la vista de Yahvé. Una vez que rompemos con Dios, viene el huir de Dios. No queremos ni encontrarnos con Él. Yo creo que podríamos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cuántas veces he pretendido yo huir de Dios? La respuesta cada uno quizá la tengamos en el corazón, pero nos conviene pensarla, porque a veces pretendemos huir de Dios, cosa que por otra parte es imposible, pero una vez que se ha roto con Dios, viene el segundo paso, ruptura de la pareja, de Adán y Eva. La mujer me dio de comer, dirá Adán, echándole la culpa a ella le echará la culpa a la serpiente me engañó y comí, dirá Eva. Es decir, ya van cada uno por su lado, intentando escapar cada uno por donde pueda. Aquello de que lo que Dios ha unido lo rompemos nosotros tantas veces y de tantas maneras. Ojalá seamos capaces de recomponerlo cada día, pero si rompo con Dios, segundo paso, rompo con el más cercano, en primer lugar. Tercera ruptura, la ruptura de los hermanos, aquello de Caín y Abel. El drama del paraíso ha abierto una espiral de pecado que se prolonga en la tragedia fratricida, expuesta, como digo, en Caín y Abel. Se destacan la envidia, los celos. Se dio la rebelión del hombre contra Dios, está servida la rebelión del hombre contra el hombre. La pregunta esencial que Dios hace a Caín, ¿dónde está tu hermano?, pregunta esencial de la Sagrada Escritura. Caín no quiso y no supo responderla. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Echó el balón fuera. Esa pregunta nos la hace Dios cada día a cada uno de nosotros. ¿Dónde está tu hermano? ¿Cómo está tu hermano? No seamos cainitas. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? No, mi hermano está ahí y me lo ha puesto Dios. Ruptura con Dios, ruptura entre Adán y Eva, ruptura de los hermanos. Y tú y yo tememos demasiado esa pregunta resonando en nuestros oídos. Dios te ha hecho responsable de tu hermano. No puedo responder a él sin responder de los hermanos. No puedo responder a Dios si no respondo a los hermanos. Jesús lo dejó muy claro. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús contestó,
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu hermano como a ti mismo. El amor de Dios y el amor de los hermanos, el amor a Dios y el amor a los hermanos son dos caras de la misma moneda. Y la moneda, cuando una de las dos caras está rota, no tiene validez. Y no es cierto que se cuelan en nosotros muchas veces esos celos, esas envidias, esas zancadillas a los hermanos. Viene luego el siguiente paso. Si ha habido ruptura con Dios, ruptura entre Adán y Eva, ruptura de los hermanos, entre los hermanos, la ruptura entre los pueblos. La Torre de Babel, capítulo 11 del Génesis. Un pecado colectivo también de orgullo. Si en el capítulo 3 se decía seremos como dioses, en el capítulo 11 se dice alcanzaremos a Dios. Nuevo pecado que pretende invadir el dominio de Dios, el señorío de Dios, no aceptar mi condición humana. Culmina así el proceso de ruptura, el proceso de ir huyendo del verdadero Dios y de poniéndonos nosotros como dioses o buscando diosecillos en lugar del verdadero Dios. Y los pueblos rotos, separados y dispersos, ¿a qué nos llevan? A la prepotencia, al orgullo, a las masacres. Ayer eran Afganistán, Siria, hoy son Ucrania y 70 guerras más, que coinciden a la vez. Las masacres, la prepotencia lleva a la masacre, al orgullo. Y yo creo que hemos de preguntarnos cada uno de nosotros, bien, hay orgullos que están lejos de mí y yo no sé cambiarlos ni puedo, pero ¿y ese orgullo que hay en mí? ¿Cómo es mi orgullo? ¿A dónde me lleva en relación con los demás? ¿Me impide la cordialidad? ¿Me hace caer en la ruptura con el otro? Pues bien, el barro que somos se muestra también, dicen los profetas, en nuestras idolatrías. Idolatrías hoy, podría decir alguien, pero eso no es ya una pieza de museo. ¿Quién adora hoy al sol, a la luna, al dios Baal, a la diosa Astarte? Es verdad, hay piezas que son de museo, pero la idolatría continúa en nuestra vida. Hay un autor alemán por ahí que dice: mucha gente se inclina ante la fuerza, ante el poder, ante la raza, ante el dinero. Ante tantas cosas nos inclinamos y los tenemos como ídolos nuestros de hoy. Esto es verdad. Por triunfar se adora a cualquier ídolo, los ídolos de hoy. Las posibilidades de idolatría en la actualidad son prácticamente inagotables. Y cada uno podemos pensar, cuando yo no adoro a Dios, ¿a quién o a qué estoy adorando? Porque yo pienso que siempre tenemos que adorar a alguien. Si no adoro al verdadero Dios, me busco sucedáneos. Y los profetas hablan de dos tipos de sucedáneos de Dios. Uno primero dicen ellos los rivales de Dios. ¿Y cuáles entienden los profetas que son los rivales de Dios? Hablan de dos: el poder y las riquezas. En primer lugar, el profeta Oseas, el profeta Isaías, hablan muy claramente de cómo su pueblo se echaba en brazos del imperio que hubiera en la época, de Asiria, de Babilonia en otro momento, de Egipto, de los poderosos de la época. Oseas, en el capítulo 12, dice: mi pueblo hace alianza con Asiria, que era un imperio, y a la vez llevan aceite a Egipto, que era el otro imperio. El profeta Oseas está diciendo: se está echando en manos de otros y encima se engaña, porque está adorando a uno y al contrario. Oseas sigue diciendo en otro de sus capítulos: Israel, mi pueblo, es una ingenua paloma. Y el profeta Isaías, en el capítulo 31, cuando ve que su pueblo se está echando en manos de Egipto, acaba diciéndole: ojo, que Egipto es humano y no divino. Adoremos al verdadero Dios, no nos vayamos con divinidades que no son dioses. Si Jesús se une a Herodes, al poder judío,
Si Jesús se une a Pilato, al poder romano, al poder del imperio, si Jesús se une a los sumos sacerdotes, al poder religioso, no había ido a la cruz, pero no habría habido salvación. Jesús no se unió nunca a los poderes de este mundo. Segundo rival de Dios, dicen los profetas, las riquezas. Evidentemente el dinero es necesario para vivir, pero vivir para el dinero es distinto. El dinero para vivir es necesario, pero vivir para el dinero es otra cosa. Desde el dinero como clave de mi vida niego la clave esencial mía, que es Dios y los hermanos. El Dios dinero, dice un autor, José Luis Sicre, es muchísimo más peligroso que la fe, es muchísimo más peligroso para la fe que todas las persecuciones. Porque las persecuciones nos hacen caer en la cuenta de que necesito de Dios. La riqueza, el bienestar, las comodidades se me van metiendo sibilinamente y cuando me doy cuenta ya estoy atrapado. ¿Qué llamadas más fuertes y más hondas nos hace el profeta Amós? El profeta Amós, cuando tengan ocasión, lo releen, se lee fácilmente y en poco tiempo. Él dice que ve que con el dinero se compran los jueces. Esto es del siglo VIII antes de Cristo. Quizás puede ocurrir también en nuestros tiempos, pero en el siglo VIII antes de Cristo, dice Amós, con el dinero se compran los jueces. Por el dinero se falsean las medidas. Con el dinero se vende al pobre, por el dinero se vende al pobre por un par de sandalias, o se pisotea la cabeza de los débiles. El profeta Amós es muy duro, y me diré y nos diremos, no es este nuestro caso, felizmente, y es verdad, pero no tendré yo que pensar y educar a los que vienen detrás qué necesito realmente y gastar eso, pero qué no necesito y compartir eso. Que el dinero no sea quien guíe mi vida, sino que yo sea el dueño que lo distribuye según se necesita. Y segunda idolatría, la manipulación de Dios. El segundo mandamiento del Decálogo prohíbe fabricar imágenes y lo traducimos también nosotros por tomar el nombre de Dios en vano, decimos hoy. Es decir, hemos de dejar a Dios ser Dios, no hacer Dios a mi medida, no acomodándolo a mí, no manipulándolo. Jeremías 7, 1 y siguiente dice a su pueblo, fuera robáis, adulteráis, hacéis el mal, y luego venís al templo y gritáis santo, 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 y ya estamos seguros. Dice el profeta, esto es querer manipular a Dios, querer poner a Dios de mi parte cuando en la vida estoy viviendo incoherentemente. Pues podemos preguntarnos, ¿yo dejo a Dios ser Dios y lo pongo en su sitio o me hago mi modalidad de Dios? En definitiva, caemos en la cuenta de que nuestro pecado existe. Nosotros hoy le llamaremos de otras maneras que en aquellos tiempos que se escribían estos textos de los profetas. Pero lo cierto es que tantas veces huimos de Dios, rompemos con Dios, rompemos con los hermanos, rompemos entre los pueblos y hasta el inmigrante cuando llega tiene el mismo valor que el nativo o no me fío de él. En primer lugar es persona, luego vendrá lo que sea, pero en primer lugar es persona, es mi hermano. Bueno, les llamamos quizá de otra forma, pero tenemos nuestras idolatrías, el poder. Nos arrodillamos a los pies ¿de quién? ¿Del más pequeño para lavarle los pies? Jesús se arrodilló ante el más pequeño para lavarle los pies, ante sus discípulos. El Maestro arrodillado a los pies de los discípulos. Y nos dice, haced vosotros lo mismo. Nos arrodillamos, tenemos nuestra idolatría en las riquezas. Los panes y los peces que tengo son para mí
o los pongo a disposición del Maestro para que dé de comer a los demás? ¿A Dios lo dejo de ser Dios? ¿Me arrodillo ante Él y ante su plan? ¿O me arrodillo ante el plan de otros dioses? Cada uno de nosotros podemos preguntarnos, ¿por dónde está mi pecado? Porque mirad, somos como un cuenco ante Dios, y ese cuenco ha de estar lleno. ¿Lo lleno de Dios o lo lleno de diosecillos? Si lo lleno de Dios, seré feliz y un gran servidor de los demás, porque llevaré la grandeza de Dios a los demás. Si lo lleno de diosecillos, me quedaré en las idolatrías. Y ese pecado unas veces es personal, mío ante Dios, ante los hermanos, y lo sabemos muy bien. Ese pecado unas veces es de hacer el mal directamente, de comisión, de cometer un pecado, decimos. Pero ¿cuántas veces nuestro pecado es de omisión? ¿Cuántas veces hay montones de cosas que podría hacer bien por los demás y que por pereza, por dejadez, a lo mejor también por cobardía, no lo hago? Yo creo que hemos de pensar muchas veces, mis pecados de comisión son graves, pero mis pecados de omisión quizás sean muchos y a lo mejor hasta más graves. Y el pecado a veces también familiar, grupal. Yo por los míos lo hago todo, los demás que se las apañen. O sea, mi grupo, mi parroquia, mi hermandad, mi. Es una anticomunión con los demás. He pasado quizá de un egoísmo personal a un egoísmo familiar o grupal, pero me mantengo en el egoísmo. Y el pecado a veces es un pecado estructural, porque bien apoyo situaciones injustas o bien me callo ante ellas. Y necesito, con mi forma de vivir, gritar lo que Dios quiere. Pues ante este pecado nuestro, quizás espontáneamente me puedo venir abajo. El punto tercero, me puedo venir abajo. Al no ver salida, al creer que no hay solución, al tirar yo la toalla, soy incapaz. Evidentemente que soy incapaz si voy con mis solas fuerzas, pero yendo con la fuerza del Señor, uno está capacitado. Antiguamente, hace unos años, los cursillistas de cristiandad decían, Cristo y yo, mayoría aplastante. Yo solo, nada, pero Cristo y yo, bueno, era una expresión así combativa, si queréis, pero Cristo y yo sí que podemos. Si voy con mis posibilidades, imposible, pero si voy con la fuerza de quien tiene la verdadera fuerza, todo es posible. ¿Por qué? Porque quien me hace caer en todo esto y quien me hace ver ese panorama tan real es el mismo Dios. Y el mismo Dios es el que constantemente está diciéndonos en la Sagrada Escritura, contigo estoy. Ese Dios es un Padre que quiere la salvación de sus hijos, que le duelen sus hijos. En el libro del Éxodo, capítulo 34, yo creo que está puesto ahí, sí. Moisés tenía la experiencia de Dios grande, impresionante, del Dios que le ha llamado, del Dios de la teofanía, la manifestación de Dios. Ahora Dios pasa por el lado y le hace lo que podríamos decir su autorretrato. Y dice que Yahvé pasó y era Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, que castiga porque es justo hasta la tercera y cuarta generación, pero perdona por 1000 generaciones. Es decir, lo que predomina en Dios es la misericordia, la cercanía, el perdón, el amor por encima de todo. Y ese Dios que le dice al pueblo a través de los profetas, voy a hacer contigo una alianza, yo soy tu Dios y tú serás mi pueblo. En Dios predomina, por tanto, su amor, su capacidad de perdón, la misericordia. Hay un capítulo en el profeta Ezequiel, capítulo 16, donde
denuncia el profeta los pecados de Jerusalén y los denuncia comparándolo con una niña pequeña que recién nacida la encuentra Dios tirada, abandonada, y Dios la cuida, la lleva hasta la juventud cuidándola cariñosamente. Pero cuando llega esa niña a la juventud, bien cuidada y cariñosamente, se enorgullece de su belleza, de sí misma, y se va con amantes, con otros pueblos. Está indicando el profeta. Jerusalén se fue con otros pueblos, con los pueblos que oprimían a Israel. Y ese orgullo, esa idolatría, le llevan al olvido de Dios. Y un poquito más adelante dice: igual que tú hace tu hermana del norte, Samaria, estaba hablando de Jerusalén, pero tu hermana del norte igual. Y continúa el capítulo y acaba así: pero yo estableceré en tu favor una alianza eterna, y tú te acordarás de que esto lo hago por salvarte a ti. O sea, a pesar de tus incoherencias, de tu pecado, yo estoy a tu favor salvándote. Y a mí me encanta leer y repasar el profeta Oseas. El profeta Oseas tiene 3 capítulos preciosos, donde se muestra el amor de Dios por encima de nuestro pecado. Aunque yo no quiera convertirme, Dios me sigue queriendo. Y lo expresa muy claramente en el capítulo 2, poniendo a Dios, el profeta, como el esposo. La esposa, la mujer del profeta Oseas, una tal Gomer, pues ha abandonado a su marido, y cuando él quiere reconquistarla, seducirla, hablarle al corazón, desposarla de nuevo como si no hubiera pasado nada, la mujer no reacciona nunca en positivo, y acaba diciendo el profeta, diciendo Dios a través del profeta: a pesar de todo, yo te desposo de nuevo como una virgen. Es decir, como si empezáramos de nuevo. Es una manera de expresar, a través de esa metáfora de Dios esposo, su pueblo la esposa, que Dios está siempre a nuestro lado, ocurra lo que ocurra. Dios es más grande que nosotros. Y hay otro capítulo que no me resisto a leer, aunque el capítulo 11 del profeta Oseas, que yo les invito es breve, así que saltándome línea lo leo. Presenta a Dios como Padre. Si en el capítulo 2 lo presentaba como esposo, aquí lo presenta con la metáfora de Padre. Y dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. A los dioses sacrificaban, y a los ídolos ofrecían incienso. Yo enseñé a mi pueblo a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como quien alza a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Ellos se van a Egipto, Asiria será su rey, se han negado a convertirse. Y sigue un poquito más abajo: mi pueblo tiene querencia a su infidelidad. Cuando más a lo alto los llamo, no hay ni uno que se levante. Pero ¿cómo voy a dejarte, pueblo mío? Mi corazón está en mí trastornado, y a la vez se me revuelven mis entrañas. Pero no daré curso al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a mi pueblo, porque soy Dios, no hombre. Podríamos decir, ante quien tú has mimado y has cuidado y has enseñado a andar y le has dado de comer y solo ha hecho ir contra ti dándote patadas a la espinilla, ¿tú qué harías? Pues mira, ahí te quedas, apáñatelas como puedas. Pero Dios dice: pero no, yo seguiré amando a mi pueblo, y la razón que da, porque soy Dios, no hombre. Dios Padre. Las entrañas de Dios trabajan de manera distinta a como nosotros pensamos. Nosotros, dentro de nuestra lógica, entra el pecado, la conversión, el perdón. Has hecho un mal, te arrepientes, te perdono.
Según el profeta Oseas, Dios actúa de otra manera. Su lógica es muy superior a la nuestra. La lógica de Dios es: has cometido un mal, yo te perdono. Confío en que recapacites y hagas una vida nueva. Pues así se está portando Dios con nosotros. Y luego hay otro capítulo en el profeta Isaías, el 49, donde podríamos decir, presenta a Dios como madre. ¿Puede una madre olvidarse del niño de sus entrañas? Pues aunque una madre se olvide del niño de sus entrañas, yo no te olvidaré, pueblo mío. Así en los profetas. Pero hay un paso más, Dios en Jesús. ¿Cuál es la actitud constante de Jesús? He venido a llamar a los pecadores. ¿Y cuántos textos de misericordia hay en Jesús? En Jesús vemos que he venido a llamar a los pecadores, por ejemplo, cuando llama a Mateo, Leví, decíamos ayer, está cobrando los impuestos, está cobrando los impuestos para el invasor, para Roma. Y pasa Jesús, sígueme, y Leví cambia, se levanta y se va con Jesús. Y Jesús acaba diciendo, cuando lo critican, cuando murmuran de él porque come con pecadores: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. O cuando aquel relato de la oveja perdida, en Lucas capítulo 15, dice que aquel buen pastor tiene 100 ovejas, se le ha perdido una, deja las 99 en el redil y se va a buscar la perdida. A veces nosotros, Iglesia, gastamos el tiempo en las 99, en la una que tenemos dentro, y no vamos a las 99 que hay fuera. Hoy la cosa ha cambiado. Bueno, pues tendríamos que pensarnos nuestra manera de trabajar. Es Jesús quien se hace el encontradizo con aquella gente que necesitaba su misericordia, la samaritana, la adúltera, Zaqueo, Pedro. El Señor, después de las negaciones, se volvió y miró a Pedro. ¿Y qué tendría aquella mirada? Que Pedro renovó por completo nuevamente su vida. Esa actitud profundamente acogedora de Jesús, que escandalizaba a los bien pensantes, pero que era transformadora y no los deja seguir en el pecado. Y la llamada: los amó hasta el extremo. Después que les lavó los pies: ¿comprendéis lo que he hecho? Me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, hago esto, vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Y por último, recordar simplemente ya, porque no tenemos más tiempo, ese corazón de Padre que Jesús destaca en el capítulo 15 de Lucas, cuando la parábola del Hijo Pródigo. Qué bien deja Jesús este estilo, este ser de Dios expresado en la parábola del Hijo Pródigo, que más que del Hijo Pródigo tendríamos que decir del Padre Misericordioso. La conocemos estupendamente, pero siempre es frescura en nuestros cansancios. Podemos hacer una pequeña aproximación a ella, porque si nos damos cuenta, en la parábola todos conocemos perfectamente la parábola del Hijo Pródigo, pero hay como 3 partes en el texto. Hay, en primer lugar, un alejamiento. Aquel hijo se va a un país lejano, perdido, derrochó lo que tenía, cae en una situación de hambre, nadie le daba de comer. Hay un segundo paso, un retorno. Un retorno, yo diría, muy interesado. El hijo se puso en camino, pensaría las palabras que iba a decir al padre, pero se puso en camino porque no tenía nada. Y el hijo iba hacia el padre, pero el padre vio al hijo desde lejos, se conmovió, corrió, abrazó, mandó a hacer fiesta. Si leen la parábola se dan cuenta de que el hijo iba hacia el padre, pero el padre se conmovió, corrió, abrazó. Los verbos son muy distintos, mucho más fuertes por parte del padre. El hijo iba, el padre corrió. Y hay 2 espacios dentro de casa: la fiesta, el perdón,
y fuera alguien que no quería entender a aquel hermano, el hijo mayor, que se quedó fuera. Y hay esa protesta del hijo mayor. Oyó el ruido, la fiesta, preguntó y se sintió indignado. Se cerró en sí mismo. Si yo lo he hecho todo bien y ahora este que lo ha hecho todo mal, mi padre lo acarrea, lo trae y hace una fiesta con él. Podríamos decir, el hijo menor pensaba en la ley, va como con miedo hacia su padre, con confianza, pero a la vez el hijo mayor también pensaba en lo que había que hacer según la ley. El padre piensa de otra manera, desborda todas las normas. Es gratuidad, es perdón, es misericordia, y es gozo y es alegría. Y reincorpora a aquel hijo a la filiación, a su casa, e invita al otro hermano a que lo considere su hermano. El hermano mayor le dice al padre, ese hijo tuyo, y el padre le dice, ese hermano tuyo, lo quiere incorporar también. Bueno, pues ahí está la parábola del hijo pródigo. ¿Dónde nos vemos nosotros? Yo creo que también a veces tenemos iba a decir tentación, no es tentación, pero bueno, de quedarnos en el hijo que se va y luego vuelve. Bueno, bendito sea Dios. Pero ¿por qué no pasamos ya con nuestra edad, a ser un poco el padre ante los demás? El padre que sabe acoger, que sabe crear convivencia, que sabe forjar fraternidad. Pues vamos por ahí. Y por último ya volvamos, como decía ayer también, al amor primero, la conversión. Si Dios tiene corazón de padre, si es cierto que nosotros nos sabemos pobre barro, ¿no será lógico volver a quien nos da consistencia, a quien nos recibe, a quien nos incorpora a la filiación, a quien nos siente su familia? Volvamos al amor primero. Volvamos al amor de quien quiere entrar en nuestra casa y quiere, como decía ayer, cenar con nosotros. Volvamos al amor de quien nos está diciendo, Zaqueo, baja, que quiero estar en tu casa. Y él sabe cumplir con lo más, él sabe compartir mesa con todos. Ese volver al amor primero es la conversión que queremos vivir cada uno de nosotros. Conversión al amor de Dios, conversión al amor hacia los hermanos. Volver a vivir siendo de Dios, siendo de los hermanos, siendo de la vida que Dios quiere que seamos. Dios y el hermano tendrán que ser nuestra orientación de vida. Conversión, por tanto, que se concreta en eso, en ser de Dios y ser de los hermanos. Y esto en todos los ámbitos, en la familia, en el trabajo, con los amigos, con la gente en general. Pues que el Señor nos conceda esa gracia suya. Somos barro, pero un barro que quien lo trabaja es un gran alfarero, es Dios. Y Dios puede sacar de lo que es barro una obra de arte, por buen alfarero que es. Pues dejémonos hacer. Nuestra trayectoria de vida cristiana, lo diré muchas veces, no es lo que yo conquisto, sino lo que yo me dejo hacer por Dios. Y dejándonos hacer por Dios, Él restaura nuestras rupturas y nos hace verdaderos hijos suyos y verdaderos hermanos de los demás. ¿Y quién de nosotros no quiere vivir esa experiencia, gozar esa experiencia? Somos barro, pero podemos volver al amor primero, porque Dios cuenta con tu barro. Damos gracias a Dios por ello. Pues si Dios quiere, mañana nos vemos y disfrutamos otro ratito con la palabra de Dios. Hasta mañana.